Muy buenos días, hermanos. En este día nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, mirando nuestro corazón, pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. El árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar está inserto en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Si prestamos atención al recorrido del Evangelio a lo largo de estos días, vimos que el lunes Jesús nos enseñaba a no ser jueces de los demás y recordar siempre y en todo momento que la medida con que midamos a los demás se usará para nosotros, invitándonos claramente a no ser verdugos ni jueces de los demás. Sin embargo, ayer nos invitaba al discernimiento y a ser prudentes a la hora de compartir las cosas sagradas, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿cómo poder realizar ese discernimiento para no caer en esa actitud de jueces condenatorios? Es por lo menos lo que hoy nos tenemos que preguntar. La regla que hoy Jesús nos da es clave para poder ejercitar ese discernimiento. Hoy nos da una herramienta que todos los cristianos debiéramos tener en cuenta y utilizar en todo momento. Jesús nos dice que por sus frutos los reconoceréis, que el árbol bueno produce frutos buenos y que el árbol malo produce frutos malos. Por lo tanto, son las obras y lo que provocan esas obras lo que nos ayuda a discernir lo que viene de Dios de aquello que no viene de Dios. Por eso estamos llamados a vivir en ese permanente ejercicio del discernimiento, aplicando esta máxima que es fundamental para cada uno de nosotros, recordando que de un corazón bueno brotarán obras buenas. El fruto que provoca un corazón movido por la voluntad de Dios será frutos para el reino de los cielos. Ciertamente que esto no supone que ese corazón sea perfecto. Ciertamente no quiere decir que no van a haber errores o que no van a haber equívocos, porque somos todos humanos y que hay errores muchas veces, pero el fruto en general será un fruto para el reino de Dios. Mientras que aquello que no proviene de Dios provocará frutos amargos. Serán frutos para el mundo, para la humanidad, pero no fruto para el reino de los cielos. Estamos llamados a hacer este ejercicio de discernimiento,
más en este tiempo y en esta cultura. Una cultura que está determinada y marcada por la imagen y la apariencia. Si nos quedamos únicamente en esa primera imagen, en esa primera percepción, podemos caer en profundos equívocos y realmente tener consecuencias tremendas. Las apariencias no necesariamente reflejan lo que hay en el corazón, por eso son apariencias, algo que parece ser, pero que en el fondo no lo es. Lamentablemente esta cultura, como bien dije, es una cultura de la apariencia, de la superficialidad, y muchas veces nos impacta y nos dejamos seducir por una primera impronta, por una primera imagen, por palabras halagadoras, por actitudes o acciones halagadoras, y muchas veces esas palabras, esas acciones, esos gestos, esos signos que se pueden realizar incluso una comunidad o que una comunidad puede hacer, no necesariamente pueden estar reflejando lo que Dios quiere o la voluntad de Dios, aunque tenga apariencia de bien. Por eso nos llama a hacer el ejercicio prudencial para poder discernir, ¿sí? Recordando que muchas veces hay lobos rapaces con piel de oveja. Y no quedarnos en lo superficial de la primera impronta. Deberemos tener el tiempo, la prudencia, la ejercitación de esperar y ver cuáles son los frutos que tal situación, tal acontecimiento, tal persona o tal comunidad produce en torno. Solo entonces podremos saber si lo que allí se está produciendo viene de Dios o no. Solo entonces. Porque si no, nos podemos llevar un fiasco, confiar en exceso por una apariencia o por el contrario, una persona que a veces nos puede resultar repelente en una primera impresión, ser un verdadero santo. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Muchos santos a lo largo de la historia no fueron precisamente simpáticos. Tuvieron que luchar y mantenerse firmes en su contexto histórico y en su sociedad, siendo verdaderamente molestos. Por eso los profetas tuvieron que lidiar con esto tremendamente. Tener que salir a decir los errores del pueblo no era fácil, no eran figuras queridas y sobre todo para los poderosos de turno. Sobre todo. Pero sin embargo, cuando un profeta es movido realmente por Dios, los frutos que provoca quedan para la vida eterna. Las acciones de las personas, de las instituciones, de una comunidad, de un grupo de personas, debiéramos discernirlos de la misma manera. ¿Qué frutos provocan? Cuando hay frutos del reino, se genera vida en torno a esa acción, a esa situación o a esas personas. Hay abundancia de vida. Dios es vida sobre todas las cosas y provoca vida y caridad, porque la caridad engendra vida. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro discernimiento prudencial y no quedarnos con las primeras impresiones como determinantes, porque vuelvo a repetir, podemos cometer tremendos errores. Estamos llamados a vivir en el ejercicio del discernimiento, recordando que por los frutos que se produzcan, podremos reconocer si esto nos aleja o nos acerca a Dios. Si esto viene de Dios o por el contrario, no viene de Dios. Debemos de aplicar este ejercicio de discernimiento, viviendo también en esa máxima que nos dice la palabra, mansos como palomas y astutos como serpientes, llamados a vivir en esa inteligencia constante para poder separar el trigo de la cizaña, sin caer en la actitud de jueces condenatorios de los demás, simplemente para vivir en la abundancia de la gracia y en el reino de los cielos que ya está llegando a cada uno de nosotros. Que en este día la bendición de Dios los envuelva y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.